Asia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y hay un anuncio, ¿no? Un anuncio sobre el tema de los helicópteros Drup y sobre los fusiles. Estos eran donados, no sé si había un acuerdo, alguna cosa de esas. Pasó, pero nos llegaron 10,000 y resulta que han sido solo para zurdos y no hay 10,000 zurdos en el Ecuador. Y resulta también que tenían problemas, y entonces uno dice, ¿y por qué no reciclaron allá mismo y nos mandaron acá? Pero bueno, para acercarnos un poco al tema, yo quisiera saludar al señor general Luis Hernández, al coronel Alberto Molina y al coronel Patricio Muñoz, piloto de helicópteros, a quien le hemos de pedir un análisis técnico de los helicópteros, lo que ha pasado. Pero a los tres les quiero pedir que escuchemos lo que decía el expresidente Correa y el ministro de Defensa para la época, el señor arquitecto Cordero. Esto fue lo que dijeron. O sea, la decisión fue la correcta, se tiene mala suerte, Cuando se compra un carro y sale malo, bueno, y teníamos todos los resguardos del caso, seguros, garantías, todo, ¿ok? El país no ha perdido un centavo. Ah, pero perdió vidas, presidente. ¿Quién más que yo para sentir aquello? Con dolor también tuvimos que aceptar de que el primer accidente en el antiguo aeropuerto de Quito fue una falla humana. Y que el segundo también fue una falla humana, lamentablemente. No estamos alegres porque las dos últimas aeronaves hayan sido una falla técnica. Se compró a plazos en $45.200.000 los 7 helicópteros. Como se han apreciado los Drup, valen muchísimo más de lo que le costó al Ecuador. Hemos recuperado $51 millones en seguros. Bueno, señor general Hernández, ahí está una especie de relativización de lo pasado y uno dice, a ver, hemos ganado como 13 y pico de millones de dólares y mala suerte, sí, nos salió malito el carro, pero el seguro ha estado bien cubierto. Esta visión, esto nos deja ver una visión sobre política de seguridad. Y también nos deja entrever lo que estaban haciendo como política con Fuerzas Armadas. Al saludar al general Luis Hernández le diría, recordar esto y el planteamiento del señor ministro de la Defensa actual, es decir, esto se va a vender, esto además se va a fundir. ¿Qué le trae a un general en servicio pasivo a la mente estos hechos? Luis, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Francisco, un gusto estar aquí. Es un placer verles a mis viejos amigos, a mi coronel Muñoz y a mi coronel Molina, que sobrevivirán 3 COVIDs más y seguirán llenos de energía y dándonos sus valiosos comentarios. Eso de viejos amigos se refiere a que les conoce tiempos, ¿no? Nada más, no tiene ninguna otra acepción, para decirlo menos, Luis. No, pues o sea, es por la vieja amistad que es siempre permanente, por lo intensa. No, pues los años, eso ya queda a criterio del distinguido público. Gracias, Luis. En momentos así también es bueno tener una sonrisa y más aún ahora que hay que recapacitar. Perdón, Luis, adelante. Sí, en realidad lo que sucedió en los Drup nos demarca más o menos cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana pensaba sobre Fuerzas Armadas, pensaba sobre la política de seguridad y pensaba sobre país. Ellos estaban embarcados en un proyecto que satisfacía sus intereses, no satisfacía los intereses del Ecuador. Yo creo que ahí inclusive, y en esto me va a corregir si es que estoy mal, mi coronel Muñoz, pero por mi experiencia, no en aviación, pero por mi experiencia en el ejército, en otras áreas,
En la aviación de ejército se tenía más o menos una especie de know-how, ¿no? De una de las instituciones de aviación de ejército, especialmente en helicópteros, más conocedora y más profesional y con experiencia de guerra. Esa era y es la aviación de ejército. Yo creo que es una de las aviaciones de ejército más profesionales y con mayor, y la única tal vez con experiencia de combate, obviamente en una guerra entre países, porque también tenemos la fuerza, el ejército, la Para aviación de seguridad ejército de interna. Colombia en este caso. Entonces, se había creado una escuela y la escuela que teníamos de helicópteros era la escuela occidental. Esto quiere decir Estados Unidos, Francia, eran los países naturales a donde nosotros acudíamos para nuestra provisión de armas. ¿Por qué? Por su experiencia. Estados Unidos es el país que más experiencia tiene en combate en el mundo y Francia también, obviamente a través de otros ejércitos. Por ejemplo, el ejército inglés tiene helicópteros de combate fabricados en Francia. Entonces nosotros siempre ha sido una especie de norma en las Fuerzas Armadas acudir siempre a los mejores proveedores, buscar siempre el mejor equipo. Porque si se trata de seguridad, no podemos estar jugando nosotros a medias. Tenemos que buscar los mejores. Y esa fue la política que nosotros tuvimos en Fuerzas Armadas. Y ese tipo de política dio sus efectos positivos en la guerra del Cenepa. Claro. Cuando viene el gobierno de Rafael Correa, obviamente ellos querían refundar todo porque ellos pensaban que todo estaba mal, pero realmente no es que estaba mal, eso era únicamente el argumento. Ellos querían participar también de ese tipo de contratos. Entonces, nosotros vemos que todos los proveedores occidentales ya tienen sus representantes, porque ellos han trabajado en eso durante muchos años y ya tienen sus representantes. Entonces, claro, si comprábamos, es mi percepción, si comprábamos helicópteros a Occidente, ya no había el negocio con otra persona. Entonces vemos nosotros que con la India, en cambio, ahí sí tenía que verse otro Había tipo de una, representante y y ya podemos imaginarnos claro, y actuar en esas hay, circunstancias, ¿no? claro, ahí viene otras previsiones y quiero saludar al señor coronel Alberto Molina. Alberto, bienvenido, buenos días. Esto que nos recuerda a Luis Hernández, nos plantea entonces que no es que se puede reinventar cada gobierno una política de seguridad, incluso esta política de adquisición, como dice Luis, de los implementos para justamente trabajar en seguridad. Los DRUF eran una apuesta política, entonces, coronel Molina. Bienvenido, buenos días, Alberto. Buenos días, Pancho. Retribuyendo el saludo de Lucho, también digo, son mis viejos amigos, compañeros de armas. Bueno, es la forma, digamos, cómo manejaban a la cabeza, pues Correa y todos quienes estuvieron especialmente en el Ministerio de Defensa, ¿no? Realmente, una forma, ¿qué le digo?, irresponsable, podemos decir. No tenía la dimensión de lo que significa la seguridad de un Estado y qué significa unas Fuerzas Armadas profesionales y las Fuerzas Armadas democráticas. Trataron en todo sentido de debilitarlas en todo orden. Vea usted, no solamente fueron los DRUF, que por mala suerte se cayeron más del 50%, 4 de 7, por mala suerte, y que fue un gran negocio. Dicen, no, si las salimos ganando, pues salimos ganando, entonces que se siguen cayendo porque fue un gran negocio que se caigan los DRUF, ¿verdad? Pero no solamente fue eso, recuerden que los aviones supersónicos Cheetah, compramos a Sudáfrica en 80 millones, tuvieron vida útil creo que 5 años y ahí están botados, ya no sirven para nada. Los Mirage que nos regaló generosamente Chávez al país, llegaron esos Mirage, como dicen los pilotos, aquí está mi compañero Patricio, llegan ya con el último lord de gasolina o combustible, y ahí quedaron, ahora son basura que estorba en la base de Taura. Y los 10.000 fusiles, que vea, yo ironizaba ayer en mi Twitter, decía yo, pidieron para los subversivos de izquierda, y los chinos entendieron mal y mandaron para zurdos, ¿no? Yeah. Entonces,
Vea usted, todo eso da la medida, como dice Lucho Hernández, cómo manejaron en la forma, como repito, más irresponsable lo que significa la seguridad nacional. Y podemos hablar de eso largo, pero hoy nos vamos a centrar en los famosos helicópteros que ya vamos a seguir conversando, cómo llegaron y cómo firma, porque quien firma es justamente el ministro de Defensa, que era vicepresidente de la Honorable Junta de Defensa Nacional, Javier Ponce. Él es el responsable, porque en la milicia decimos, el responsable de lo que haga o deje de hacer su unidad es el comandante, no el sargento, no el cabo. De manera que hay mucho que conversar sobre el tema. Pero antes de eso yo quiero saludar entonces al señor coronel Patricio Muñoz, piloto él, como ustedes han recordado. Señor coronel Muñoz, bienvenido, buenos días. ¿En qué consistían esta especie de cambio de, sí, como nos ha dicho Luis Hernández, ¿no? De cambio de proveedores y de cambio incluso de marcas, aunque algunos decían, oigan, pero los helicópteros son con motores que tienen la misma línea con lo que se ha venido alimentando la seguridad del Estado ecuatoriano? ¿Puede usted ayudarnos para entender en qué nomás consistió este cambio, no solo de proveedores, sino de esta orientación occidental que Luis Hernández y Alberto Molina nos han recordado que existía? Señor coronel Muñoz, bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias. Un gusto compartir con mis queridos compañeros que, como decía Luis Hernández, a los años, y cómo han pasado los años, ¿no? En verdad. Bueno, quisiera iniciar aseverando todo lo expresado por mis compañeros y añadiendo algo más. Aquí hay algunos aspectos que se dejaron de lado, que no se les dio la importancia que amerita. Y uno de ellos es básicamente la experiencia en el tipo de aeronaves que ya lo tenía el ejército ecuatoriano. Y de paso también la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea ya tuvo helicópteros franceses que los operaron por muchos años y que tuvieron muy buenos resultados. Resulta curioso, efectivamente, el giro que se da, no sé con qué intención, y se deja de lado toda esta experiencia que se logró acumular durante varios años y se opta por una posibilidad desconocida prácticamente en el medio aeronáutico. La India es un país que no tiene un ancestro aeronáutico. Es un país que no ha logrado figurar en el ámbito mundial con esta industria aeronáutica. Y curiosamente también, pues, resulta que en el proceso de contratación se dejan de lado aspectos importantísimos, como la exigencia de tener el certificado tipo, conocido en el ámbito aeronáutico como la partida de nacimiento. El certificado tipo lo emite la FAA, que es la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, para Latinoamérica, para Norteamérica, para Centroamérica, ya que en Europa existe otra entidad que es similar y que también hace el mismo trabajo. ¿En qué consiste el certificado tipo? Es un documento que lo valida la FAA en base a una serie de experimentos, estudios, análisis, en fin. Algunos parámetros que serán comunes, ¿no? Que confirman los parámetros que están establecidos en el manual de operación de la aeronave. Por decirle algo, un ejemplo. En el manual de operación de este helicóptero aparece que tiene un techo de operación de 20,000 pies. Entonces, eso tiene que ser confirmado y eso lo hace la FAA. Obviamente, todo esto en búsqueda de la seguridad,
porque cuando se presenta un accidente, no solamente es el piloto el que muere, generalmente hay personas a bordo que también han entregado su vida sin saberlo, inclusive los antecedentes que se dieron o que determinaron la adquisición o no de este tipo, en este caso de este tipo de aeronaves. Claro, y ahí teníamos incluso el avión presidencial. Yo quisiera que en cambio escuchemos la propuesta esta de vender, de rematar estos helicópteros del actual ministro de la Defensa y lo que nos dice también de los fusiles, ¿no? Esto dice el señor ministro Jarrín. Estamos hablando de la suspensión de los vuelos de los helicópteros Drup desde el año 2015. Constan de 3 helicópteros que, estando en funcionamiento, se suspendieron el vuelo, de 9 motores, de los repuestos y accesorios que corresponden a ese equipamiento. Y lo primero que se hizo es establecer la necesidad de la venta, independientemente de todos los procesos que pueden seguirse o que continúen. Hablo de Contraloría, que no ha habido ninguna objeción, todo solucionado, absoluta tranquilidad para tomar una decisión sobre este material. Y el otro aspecto es el campo jurídico, que lo lleva a cabo la Fiscalía para su investigación, que nada interfiere con la decisión de carácter administrativa y técnica que toma el Ministerio de Defensa Nacional y que sienta las bases de la necesidad de esta decisión. La Fuerza Aérea conforma esta comisión técnica que nos va a dar la información específica de las naves y la recomendación. Y luego se saca como conclusión la necesidad de que se establezca una junta para la venta. Bueno, señor general Hernández, esto parece que no tiene un marco jurídico. Y una de las cosas que nos han preguntado, además, y han dicho, oigan, pero vamos a vender algo que nos agarró con mala suerte, diríamos, ¿no es cierto? Repitiendo lo que dice el expresidente. ¿Y no será que estamos estafando entonces a alguien? ¿No será que estos 3 de los 7 que quedan habrá interés en comprar? Y esto que dicen, no, sí se puede, los repuestos para los otros que tienen, ni siquiera en la India se usan estos helicópteros, dicen otros. ¿Cómo entender? ¿Es necesaria la venta? Es una, claro, para deshacernos, están como decía Alberto Molina, están ahí casi como basura usando espacio y a lo mejor nos sirve para volver a adquirir algo que sí podamos y que nos garantice su uso, Luis. Bien, el helicóptero Drup, hay que decirlo, es un helicóptero que está en operación en el ejército de la India. Yeah. Yo creo que es un helicóptero que, claro, como todo equipo nuevo, van encontrando fallas y van mejorando las fallas, ¿no? Por supuesto, pero eso es un proceso larguísimo. El RUP tomó 18 años desde que se concibió hasta que empezó a volar. Cuando empezó a volar, claro, empiezan a encontrarse los problemas. El ejército indio tenía 60 helicópteros y los paró a los helicópteros cuando tuvo un accidente por una falla en el rotor de cola. Entonces, por supuesto que el RUP va a ir mejorando, pero también tenemos helicópteros en otras partes del mundo que van mejorando mucho más rápido porque tienen mucho más conocimiento de esa técnica, tanto Estados Unidos como los países europeos. Entonces, no creo que el helicóptero llegue, al menos en el tiempo mediano, en el futuro cercano, digamos, a igualar la tecnología que tienen los helicópteros tanto en Estados Unidos como en los países europeos. Ahora, la venta o no de estos helicópteros dependerá de qué es lo que dice la ley, pero yo creo que en una venta de este tipo indudablemente se va a perder dinero. Ahora, hay que ver si es que en verdad los helicópteros, según lo que dicen los ministros anteriores, parece que se entregó el dinero del seguro. Pero claro, el seguro debería de hacerse cargo de esos helicópteros y de saber qué hace con esos helicópteros. Claro. Entonces habría que ver ahí la parte legal, pero obviamente un helicóptero en esas condiciones, inclusive los repuestos en esas condiciones, no va a ser lo mismo, porque una aeronave va envejeciendo, se use o no se use. Es decir, si una aeronave tiene que hacerse un overhaul o un mantenimiento cada 1000 horas o cada 3 meses, tiene que hacerse lo que llegue primero. Si llega primero las 1000 horas, se hace el mantenimiento de las 1000 horas, de no los 3 meses.
Entonces, el hecho que esté parado el helicóptero ya significa un mantenimiento mayor. Ahora hay que considerar también que estos helicópteros se compró con motores del 2008 y les pusieron motores desde 2005. Entonces, todo fue una tragedia realmente por este deseo apresurado del gobierno de imponer una visión de seguridad sin consultar a las instituciones, en este caso, que conocían del tema, como es las Fuerzas Armadas. Pero en el gobierno anterior, obviamente, había desconfianza de todo, porque ellos creían que haciéndose cargo de todo podían hacer que su proyecto tenga más duración en el tiempo. Entonces ahí sí podríamos decir, Luis, que hubo una mayor peso político que técnico. Por supuesto, y como acaba de decir Nicole Molina, inclusive tenían una visión geopolítica que prácticamente pasaban a ser unas cajas de resonancia de la visión geopolítica que tenía Venezuela. Hasta ahora recuerdo cuando mandó unos 2 aviones de F-5 chatarra inferiores en tecnología, en todo, con relación a los aviones ecuatorianos, a los Mirage, a los Cafir que teníamos en esa época. ¿Por qué? Porque estaban en conflicto Uribe con Chávez y mandó unos 2 aviones para decir, estamos en una alianza militar, y el gobierno ecuatoriano se prestó para eso. Esa es una cosa que no se ha adentrado a profundidad porque no permitían que las Fuerzas Armadas expresen su opinión, que haya una conferencia de prensa que expliquen esos temas. El general Gabela quiso hacerlo, y vemos cómo esos aviones ahora son unas chatarras ahí en Taura, como decía Nicole Molina. Entonces, esta visión de geopolítica, de querer hacer el cambio en el mundo. Igual tenemos la refinería. La refinería de Manabí fue crear un sueño irrealizable, y ahora veo que el candidato actual continúa diciendo lo mismo. Vamos a construir una refinería. ¿Quién va a construir? ¿Con qué dinero? ¿Quién va a invertir? ¿A quién vamos a vender los productos estamos en silencio electoral. Alberto, si bien todo esto nos lleva... Este es un sitio de libertad de expresión. Yo les decía a Alberto, si esto nos lleva a tener esta visión, entonces es la política, y yo entiendo, y ustedes que han hecho su vida, su carrera, hay una planificación, y estas planificaciones deben responder incluso a temas tácticos, o sea, ¿con qué nos movilizamos? Y los tres han coincidido que los DRUP no son, digamos, el mejor instrumento para la aplicación de la visión que tienen nuestras Fuerzas Armadas para la defensa. O sí se pueden adecuar, Alberto, se pueden adecuar estas cosas ya al avance. También es bueno diversificar los implementos militares, Alberto. Bueno, yo creo que desgraciadamente en el país manejamos todo el buen tuntún y dependiendo de los intereses políticos especialmente. Porque debía haber en un país medianamente organizado, no políticas de Estado. ¿No? Ya nos va a explicar Patricio que si esos helicópteros estando parados 6 años, tendremos que meterle al peso quizás, pero más allá de eso, el tema es que todo va quedando en la nebulosa, no se conoce, es secreto, es reservado. Mire, recién en diciembre, creo que de 2020, a pedido de la fiscal, un juez de la Corte Nacional de Justicia decidió reabrir la investigación contra 19 personas, de entre esos el exministro Javier Ponce, ¿no? Por presunto peculado en la compra de los 7 helicópteros. Fíjese, no. Ojalá vaya, digamos, develándose todos estos secretos, de estas reservas, que sobre todo en el gobierno de Correa, vea usted, eliminaron lo que se llamaba la Junta, la Honorable Junta de Defensa Nacional, ¿no? Creada por el gobierno de Galo Plaza para justamente tener la seguridad que los dineros sagrados de la defensa nacional sean gastados como deben ser gastados. Eliminaron, ahora hay un comité de bienes estratégicos que la última instancia de decisión es el ministro de Defensa. Vea usted, era un organismo colegiado que le manejaba, digamos, que dirigía el presidente de la República.
el ministro de Defensa, el vicepresidente y varios ministros de Estado, es decir, para supervisar los dineros de la defensa nacional. Pero volvamos a los famosos grupos. Mire, estaba yo informándome y encontré una información que de 2012 a 2015 se cayeron o se malograron 17 helicópteros en varios países del mundo que habían adquirido. 17 DRUF. Cuando el helicóptero, sí, cuando el helicóptero, como bien señalaba mi compañero Patricio Muñoz, que se cayó justamente el 27 de octubre delante de todos los que estábamos ahí viendo la ceremonia militar, pues una tragedia. No tenían, como decía, el certificado FAR, JAR, en fin. Y cuando firma, le entrega recepción, ¿no? Motores de otros años, no tenían un montón de cosas. Y cuando asistió el ministro de Defensa a la asamblea, ¿no? ¿Qué dijo? Sí, señores, dice, el 4 de noviembre del 2009. Es verdad, dice, la compra de helicópteros, los 7, ¿no? Reconoció que se incumplió con algunas especificaciones que debían tener las aeronaves indias. En el contrato para la adquisición de 7 helicópteros de la empresa HAL, se estableció que las naves debían tener visores nocturnos, mascarillas de oxígeno, sistemas de aproximación a tierra, etcétera, etcétera. Ve usted la tragedia, en la forma tan irresponsable, es que manejaban la defensa nacional primero para debilitar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por eso pusieron a enemigos inveterados de las Fuerzas Armadas como Javier Ponce. ¿Qué podíamos esperar de este señor o de Corso Cordero de ingrata recordación o de Patiño? Que estaban pensando en lo que estaba establecido en el Foro de Sao Paulo, pues, desaparecer las Fuerzas Armadas y crear milicias populares. Es lo que estaban pensando, ¿no? Debilitar unas Fuerzas Armadas en este país. ¿Y los fusiles habrán sido para eso, Alberto? Por eso yo le dije, y le repetí lo que había escrito yo en mi Twitter. ¿Por qué viene en el buque de chino, asistencia para las víctimas del terremoto y descubren que ahí vienen 10,000 fusiles? ¿Quién pidió? ¿Cómo pidió? En eso el ministro de Defensa, Jarrín, tiene que explicar al país. No es que solamente vamos a mandar a fundir los 10,000 fusiles, sino cómo vinieron, por qué vinieron, quién pidió, cuáles son los responsables. Aquí no pasa nada. Aquí no hay jamás responsables. No sé, ahí vinieron. No sé, traigan acá. Total, a los tantos años, a los 5 años, descubrimos que han sido solamente para zurdos y no sirven para nada porque son versión china, los HK de origen ruso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en este país, señores? El ministro de Defensa tiene que explicarle al país, porque debe conocer quién trajo, debe tener cómo trajo. ¿Acaso puede usted? De alguna manera alguien le tiene Pancho, que haber contado, claro. Pancho, usted no puede entrar aquí con una pistola, un revólver, no puede entrar porque va preso y tiene que explicar. Peor 10,000 fusiles, por favor. Es un asunto que está ahí, que no conocemos. Y está pendiente, sí. A los tiempos, ¿no? La H Junta ha tomado nota en este asunto. Y ese es un tema, como usted dice, yo creo que ese es un tema que es indispensable aclararlo, porque se quedó ahí. Llegaron nada menos que en el contexto de ayudar a Manabí Esmeralda, o sea, habíamos tenido un terremoto. En ese contexto y en esos barcos llegaron estos 10,000 fusiles. Claro, si a alguien se le ocurre no solo tener una pistola en cualquier calle, tiene que ir preso porque está portando armas. Pero, señor Coronel Muñoz, de esto que estamos viendo, que tiene mucho que ver lo político, en la parte técnica, se decía que también estos helicópteros eran una especie de híbridos, una mezcla de tecnologías. Un poco era, en la India los habían ensamblado, pero que tenían tecnologías de las más altas del mundo. Y claro, el propio ejército indio, como nos recuerda Luis, los tiene, pero también los tiene bajo cuidado. Los 3 que están sin operación, pero que están, entre comillas, bien, ¿se podrán vender como helicópteros o como dice Alberto, no, eso ya se venderá que al peso?
¿Cómo hacemos? ¿Cómo visualizamos esta propuesta de venta, señor Coronel Muñoz? Bueno, sí, efectivamente, yo primero quisiera referirme a algo que ya se mencionó anteriormente, parte de Alberto Molina. Estos helicópteros prácticamente pasan a ser un prototipo con tecnología tomada de los diferentes países que ya tienen experiencia en la fabricación de estas aeronaves. Tanto es así que al Ecuador vinieron en una fase experimental, y esa fase experimental costó vidas y costó un conflicto bastante grande y bastante importante. Hoy por hoy, esas aeronaves han pasado muchos años en tierra. Como decía Lucho Hernández, la manera de contabilizar el tiempo de vida de las aeronaves tiene dos formas. La una por tiempo calendario y la otra por horas de vuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una aeronave está en tierra, vuele o no vuele, su tiempo de vida está corriendo por tiempo calendario. Y o si está en operación, si está volando, el fabricante generalmente establece un tope, un límite de horas de los diferentes componentes, dígase turbinas, dígase cajas de transmisión, dígase rotor principal, etc. El helicóptero es una aeronave en donde prácticamente casi todos los componentes están en movimiento. No es como el avión, en donde los motores son los que impulsan y le dan la propulsión necesaria para que el avión vuele. En los helicópteros, el rotor principal, el rotor de cola son los elementos básicos y elementos fundamentales para que esta aeronave pueda sustentarse en el aire. De tal manera que el negocio que se pretende hacer, estoy casi convencido que tendrá muchas limitaciones vistas desde los dos aspectos que acabo de mencionar. Algo parecido a lo que está ocurriendo con TAME. Los aviones están archivados, no se ha logrado venderlos y eso más, no sabemos si están preservados adecuadamente, si están recibiendo la atención técnica que deben recibir. A pesar de que están en tierra, lo único que está haciendo el país es perdiendo, porque son aeronaves que están desvalorizándose día a día. De tal manera que este aspecto es muy importante, que me imagino lo habrá tomado en consideración el ministro de Defensa y estará debidamente asesorado para establecer precios y condiciones. Claro, porque si no puede también tener dificultades legales. Y Luis, esto de deshacernos, y no sé si los tres han tenido oportunidad en el ejercicio de su profesión o han visto, deben algunos chatarrizar, ¿no? Como cualquier otra oficina pública, también en las Fuerzas Armadas, determinados implementos. ¿Recuerdan cómo se ha hecho en esto otras veces? ¿O no hay un antecedente así que ustedes recuerden, Luis? Sí, realmente no conozco, pero claro, cuando hay armamento que se decomisa a la población civil, se chatarriza ese armamento. Pero yo quisiera referirme brevemente a lo que dijo Micol Molina. Me parece que en los últimos años de este gobierno se ha hecho una investigación de todos los aspectos que el gobierno anterior quedaron realmente oscuros y que significaron mucho dinero al pueblo ecuatoriano. Investigamos casos sobornos, investigamos caso de la refinería, investigamos escuelas de milenio. ¿Y qué pasó con la llegada de los fusiles? ¿Por qué no se investigó? O sea, me parecería que hay investigaciones selectivas. Cuando se trata de la seguridad nacional, ya se van a chatarrizar los fusiles, como ha dicho el ministro de Defensa. Bueno, ¿y por qué llegaron? ¿En qué circunstancias llegaron? ¿Quién firmó? ¿Qué pasó? Eso se va a perder. ¿Habrá algún acuerdo para proveer esos, o que nos hayan regalado esos 10,000 fusiles? Claro, entonces, ¿qué pasó? Eso tenemos que saber, eso tiene que saber las Fuerzas Armadas, eso tiene que saber el país. Entonces yo creo que ya chatarrizando se cierra el capítulo y no debe ser así. Terrible, yo claro. creo que
es obligación saber qué es lo que sucedió. Entonces, me parece que hemos investigado, hemos sancionado también, hay gente que está sancionada, pero en cambio, y en este aspecto, ¿qué pasó? Esto sucedió en la administración del ministro Patiño. Tiene que haber los documentos, tiene que saberse qué es lo que sucedió. Entonces, yo creo que ese es un tema que no hay que olvidarlo y que en un momento tendrá que investigarse. Indudablemente, este es el tipo de chatarización que conocemos y que yo conozco en la vía militar. Sobre este tema de helicópteros que estaban funcionando realmente, no conozco, pero obviamente es un helicóptero que ha dejado de volar, se ha envejecido con el tiempo, y yo creo que lo que se pueda recuperar dinero ahí me parece que no será lo que seguramente están esperando Pero, recuperar los que están atrás de este proyecto. Realmente para el país es una pérdida. y eso sí, pero significa que sacarlos a la venta es no seguir perdiendo, como también han dicho, porque si es que responsablemente los estaban teniendo, eso tendrá un costo de mantenimiento, alguna cosa, no sé, pues como los autos, de alguna manera algún rato les prenderán algo de eso. ¿Se maneja así eso, Luis? Sí, o sea, hay que ver qué es lo que dice la ley, ¿no es Ya. cierto? Ahora que saquen a la venta, o sea, deberían sacar a la venta. Ya han pasado desde la época en que los helicópteros se pusieron en tierra, ya son 4 años. ¿Qué ha pasado en este tiempo? En estos 4 años no se ha tomado la decisión de realmente venderlos. ¿Por qué no se los vendió hace 3 años, hace 2 años, hace un año? ¿Por qué se anuncia ahora cuando ya falta un mes para que termine este gobierno? Ya. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no se tomaron las decisiones? Si es que alguien tenía que tomar las decisiones, bueno, ¿quién hizo las recomendaciones y qué recomendaciones hicieron para que se vendan a tiempo o no? Entonces, ese es el problema de nuestro, que aquí nadie Transparencia. rinde cuentas y pocos pagan las consecuencias. Y parece que los que pagan las consecuencias son los que son nuestros enemigos políticos, pero cuando no son nuestros enemigos políticos, todo se tapa, parecería ser. Ojalá que esté tocado. Pero estamos a un mes de terminar el gobierno y se anuncian estas cosas, cuando hemos tenido 3 años, en algunos casos, en el cargo. ¿Por qué no se hizo estas cosas que tenían que haber sido hechas de una manera rápida para que, si es que había que vender, bueno, vender 3 años antes es mejor que vender. Es como todo, es un asunto simplísimo. Claro. Si yo tengo un carro y yo decido vender, es mejor que lo venda cuando es modelo, si es que es modelo 2010 y le vendo en el 2013, puedo tener un mejor precio que si le vendo el 2018, pero es Claro. obvio. ¿Qué ha pasado? Eso tiene que investigar. El costo de oportunidad, sí, claro. Entonces, Alberto, esta parte de opacidad, la falta de transparencia, cubierta con un halo de seguridad nacional, es lo que no nos permite, al fin y al cabo, lo que usted mismo nos dice. Alguien tiene que contarnos cómo llegaron esos fusiles y qué han pasado estos helicópteros hasta ahora. El coronel Muñoz dice, vean, habrá que ver cómo se pueden vender. Es verdad que son una especie de híbridos de tecnología, pero bueno, la propuesta está hecha. Creo que en algunos casos diríamos, sí, hay que deshacerse. El modelo es el que puede pesar en el precio también, Alberto. Bueno, yo realmente de eso más bien nos puede explicar Patricio, pero lo que yo quería manifestar es que ni en la parte jurídica ni en la parte política ha habido la oportunidad para esclarecer todos estos entuertos. Por ejemplo, en el 2008, obviamente el fiscal tenía un fiscal que era puesto por el presidente Correa, desestimó y archivó una demanda, obviamente, de presunto peculado al ministro de Defensa que firmó el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un fiscal como parte de, digamos, de su gobierno. Lo mismo, me permito recordar que el 2010, enero 2010, en aquel entonces, asambleísta Fausto Cobo, ¿no? Presentó, ¿no?, un pedido de juicio político con 54 firmas de respaldo contra Javier Ponce para que el país conozca que responda, en claro, el ámbito de la asamblea, porque tiene que fiscalizar, es una tarea de la asamblea, para que explique pues todos los detalles que estamos ahora analizando ya después de cuántos años.
y simplemente la comisión, ¿no?, presidida por Silvia Salgado, simplemente, ¿qué dijo? Que la empresa India Hindustan no ha incumplido el contrato y negado el juicio político. Ve usted, en el ámbito jurídico, recién ahora, hace unos cuantos meses, ¿no?, nuevamente un juez de la Corte, a pedido de la fiscal, ¿no?, nuevamente reabren el juicio por la parte jurídica. Ojalá. Y por otro lado, en la parte política, nunca se dio pasos, que tenían 100 asambleístas, pues. No podía pasar jamás nada. Recuerden ustedes, el asambleísta de aquel entonces, Patiño, conocido por más como Coco Ladrón, dijo que en declaraciones públicas, sí, que estaban prohibidos de publicar nada. Eso dijo, lo dijo a viva voz. No, sí, no podían dijo hacer eso. nada porque asuntos de estos malhadados no podían. Permítame, Alberto, recordarle lo que dijo Raúl Patiño. ¿No? Ah, no, tenía más bien sobre los DRUP, ha dicho, y los fusiles. Pero vale la pena recordarle eso a Alberto también, lo de el ex ministro de Defensa, Patiño. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza. Esto es lo que usted estaba recordando, Alberto. Pero ya me deja, ¿para qué voy a comentar si ya está más claro lo que dijo Patricio? De manera que no hace falta un comentario. No, pero vale la pena recordarle porque usted estaba casi citándole y habíamos tenido este discurso de Raúl Patiño y claro, fue esto, ¿no? Quizá entonces esa comisión de archivo que usted recuerda, así denominada, que presidía doña Silvia Salgado, encontró este problema. ¿Usted creería que entonces este tema político ha tenido este gran peso? Pero claro, que no hace falta, digamos, mayor análisis. Tenían 100 asambleístas que cumplían las órdenes, como bien señala Raúl Patiño en su momento. Es que miren, no servía a nada. En un informe especial de la Contraloría 2015, me voy a permitir rapidito 2 líneas, la empresa HAL, dice el informe, no entregó los sistemas localizador de señales de emergencia de 5 de los 7 DRUP, que estaban valorados en 801,000 y pico. Además, generaron multas y retrasos por más de 1 millón, es decir, que el perjuicio ocasionado fue 2,5 millones más o menos. ¿Qué pasó? ¿Pagaron? ¿No pagaron? Es decir, todo en la opacidad, todo en la oscuridad, secreto, reservado. Es decir, como bien señalaba Lucho Hernández, en este gobierno debían aprovechar para que se fiscaliza, pues se analiza qué hizo el anterior, ¿no? Pero nada conocemos, nada sabemos. Simplemente vendemos los DRUP, no pasó nada, ojalá nos compren a alguien como chatarra, y lo mismo los fusiles para zurdos, que van a mandar, digamos, a fundirlos. Y no pasó nada, no conocemos nada. No puede ser y eso. Mañana hay un escándalo y nos olvidamos de este. Y así por el estilo, así pasamos en este país. Claro. Y ahí entonces, señor Coronel Muñoz, ¿se puede valorar estos 3 helicópteros que todavía estarían operativos? Porque de los otros 4 dicen que ganamos. ¿No será mejor entonces que se caigan para cobrar los seguros? En esa lógica, señor, pero hagámosles volar con algún a control remoto, Coronel Muñoz. Así estamos de apenados, ¿no? Curiosa esa afirmación, realmente. Eso se puede esperar de alguien que realmente desconoce el tema y no tiene argumentos verdaderos para emitir un criterio. Yo considero que desde que se adjudicó ese contrato,
el país y particularmente la Fuerza Aérea ya perdieron. Y lo digo esto porque el hecho de haber experimentado un equipo de vuelo que no era conocido, que creo que en 1 o 2 países en Asia existían esas aeronaves y tuvieron así mismo resultados nefastos, accidentes con pérdidas de vidas humanas, en fin, ese fue un mal negocio desde el inicio. El hecho de querer rescatar algo de su valor, al momento yo considero que no es nada fácil. No es nada fácil. Primero por el antecedente que ya es de dominio público y conocido a nivel mundial. Son aeronaves que no prestan seguridad, son aeronaves que han tenido N número de accidentes en donde han estado sirviendo, y creo que a nadie le convendría hacerse cargo de algo que no va a prestar el beneficio que se espera. De tal manera que si algo se logra recuperar, será lo que conocemos en aviación como un valor de rescate. ¿Qué es lo que se paga por una aeronave que no está en condiciones aeronavegables? O por una aeronave que sufrió un incidente que no provocó la destrucción total y que algún valor tiene de lo que quedó. Podría ser una hipótesis que puede cumplirse o que puede darse. El daño, reitero, el daño está hecho. Y lamentablemente no se han tomado medidas, no se han tomado acciones al interior de Fuerzas Armadas particularmente para evitar que esto siga ocurriendo. Personalmente, años atrás, yo había sugerido la necesidad de homologar estos esfuerzos a nivel de las 3 fuerzas, dígase Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Ejército, tomando en consideración que cada una de las fuerzas tiene su propia escuela de pilotos, que cada una de las fuerzas tiene sus metodologías, tiene sus formas de orientar la formación de tripulantes, de pilotos, etc. Cuando siendo una Fuerza Armada tan pequeña, restringida por todos los lados en cuanto a medios económicos se refiere, y más ahora, se debería homologar, se debería optimizar la disponibilidad de recursos económicos y de recursos necesarios para la operación de las aeronaves. Háblese, por ejemplo, de técnicos, háblese de instalaciones, hablemos de repuestos, hablemos de experiencia. ¿Por qué no se tomó la experiencia del ejército, por ejemplo, que ya tiene más de 20 años operando aeronaves francesas, aeronaves americanas, y que hemos tenido buenos resultados? ¿Por qué no podemos copiar lo que hacen otros países? Quisiera mencionar Brasil. Brasil homologó en sus Fuerzas Armadas las aeronaves francesas. Tanto es así que Francia puso la mirada en Brasil y decidió montar ahí un taller para mantenimiento y para ensamblaje de helicópteros franceses. Tiene, sí. Ahí tiene no solo eso, tiene una isla Alcántara, tiene todo una potencial de desarrollo aeronáutico, así es, coronel. Efectivamente, entonces algo de eso podríamos copiar. Lamentablemente este gobierno y el ministro de Defensa, ya, como decía Alberto Molina, les queda apenas un mes y creo que ya no tengan el tiempo suficiente como para aquello. Pero sí sería bueno. Yo les quiero agradecer esto, señor coronel, señor general Hernández, señor coronel Molina y señor coronel Muñoz. Se me fue el tiempo, pero creo que ha quedado muy cercano el tema de los DRUP. Hemos recordado lo que pasó. Ustedes han tenido la gentileza de reflexionar
por qué no vale la pena estos experimentos, y han resaltado que el profesionalismo de las Fuerzas Armadas debe ser fortalecido en virtud también de dotarle con cosas que le sirvan y que no nos causen vergüenza. Señor General Hernández, señor Coronel Molina y señor Coronel Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto por otros temas y espero que no se vuelvan a ver con demasiada largura de tiempo, para decir de alguna manera. Un gusto saludarles a los tres. Buenos días. Muchas gracias. Han estado con nosotros el señor general Luis Hernández, el coronel Alberto Molina y el coronel Patricio Muñoz. El tema de los DRUP, su venta y los 10,000 fusiles, además de su chatarrización, sería, ¿no es cierto? Y ya volvemos, en cambio, con otro tema que es importante, que hay que ver cómo ha pasado en el tema de la pandemia, que es el acuerdo contra el cáncer. Enseguida volvemos.